Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández del Instituto Tecnológico de Apizaco, alumno. Voy a realizar un experimento en el cual se van a realizar mediciones con un multímetro de voltaje y corriente, en corriente continua, no es alterna, es continua. Bien, como para los materiales necesarios que vamos a utilizar, pues obviamente va a ser un multímetro. En este caso se iba a realizar con una bombilla y un socket, pero no pude conseguirlo y conseguí esta. Es una bombilla igual, pero ya viene conectada directo, o sea, no ocupa socket, pero nos vamos a basar igual en las salidas, por eso no las encinté ni las aislé, para poder realizar las mediciones a partir de estos amarres o nodos. Y pues en este caso se puede utilizar igual una pila de 9 volts, de 12 volts, de 5 volts, o en este caso yo voy a ocupar un conversor de corriente de residencial a 12 volts. Y pues bueno, vamos a realizar las mediciones. Como primer punto, pues hay que conectar el circuito. Sale uno al cable negativo y otro al cable positivo. Y directo, como les comento, no necesita resistencia ni nada. Entonces vamos a activarlo. Vemos que el circuito funciona. O, tomamos nuestro multímetro y seleccionamos voltaje en corriente continua. ¿Okay? Conectamos nuestras puntas como debe de ser y procedemos a hacer la medición. Hay que recalcar que la medición de voltaje se hace en paralelo al circuito, entonces aquí no es necesario que abramos el circuito. Vamos a realizar la medición. Y pues como pueden ver, efectivamente es de 12 volts, perdón. Para realizar la medición de lo que es la corriente en el mismo circuito voy a utilizar otro multímetro ya que el que tenía no medía corriente continua, entonces necesito ocupar este. Algo que voy a mostrar igual es que el cómo se conectan las puntas, que de hecho eso no debería de ser, pero bueno. Y vamos a realizar, entonces vamos a poner la perilla en la escala mayor de amperro, lo que es corriente, la medición de corriente continua. Para realizar la medición de lo que es la corriente necesitamos abrir el circuito ya que la corriente se mide en serie, no se mide en paralelo como se hace con el voltaje. Me detuve el video para poder amarrar o hacer la conexión de estos y voy a poner un poco de cinta para que no se mueva porque se estaba moviendo un poco y bueno, pues procedemos a hacer la medición. Como se puede ver en el multímetro me marca un -1, que eso es que estoy en la escala equivocada. Y pues tenemos la medición de 52.2 miliamperes. Bien, para el siguiente experimento vamos a realizar la medición de lo que es la corriente y como tenemos una resistencia de 270 ohmios, tenemos el valor de la resistencia y vamos a calcular el voltaje haciendo la medición pues, de la corriente. Pero algo que quiero recalcar es que yo tengo un multímetro que no, para mi desgracia, no mide corriente continua. Entonces estoy utilizando y me di cuenta de que tiene un margen de error de 1 más o menos. Entonces, para especificar y hacer los cálculos correctamente, voy a calcular primero el voltaje porque en realidad son 12 los volts que me está arrojando la salida, pero mi multímetro me marca 13.60 y algo, ¿ok? Y me voy a basar en ese dato para ver si los cálculos son correctos. Para el experimento de la medición de corriente en una resistencia, abrí el circuito. Una de las puntas va a la salida de la resistencia y al multímetro, y del multímetro regresa para que haga pues, la lectura. Vamos a hacer la lectura de y me marca 0.5, 0.6, 0.06 y 0.05. Entonces esa es la medición que obtenemos. Bien, para concluir con el experimento de la medición de valores en los circuitos, vamos a calcular los valores faltantes. En el circuito 1, que fue de la bombilla, el valor faltante es la resistencia, y en el circuito 2, que fue de la resistencia, el valor faltante es el voltaje.
Y pues bueno, aquí tenemos los datos que obtuvimos de las mediciones. La resistencia ya venía predeterminada, que era de 270 ohmios. Y aquí el voltaje igual ya venía predeterminado, que era de 12 volts. Y pues bueno, en el circuito 1 sabemos que la resistencia por ley de Ohm, sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, por lo tanto tenemos que el voltaje es de 12, sustituimos los valores, 52.3, lo que nos da un resultado de 0.229. En el circuito 2, como había comentado hace un momento, mi multímetro me marca que suponiendo que tengamos un valor de 13.5 volts, más menos 1, que puede ser 12.5, 14.5, un margen de error de 1, ¿ok? Vamos a tomar como referencia el valor de 13.5 volts para saber si las mediciones son correctas. Y bueno, los valores que obtuvimos son estos. De la resistencia ya venía predeterminada de 270 ohmios y la corriente que nos arrojó el multímetro con margen de error fue de 0.05 amperes. Aunque tenga el margen de error nos debe de dar este resultado, ¿ok? Entonces tenemos que 270 por ley de Ohm, resistencia por corriente, resistencia 270, corriente .05, nos da un valor de 13.5 volts efectivamente.